Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Neo TV. El día de hoy estamos con el señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, quien ha sido canciller de la República del Perú. Es jurista, internacionalista, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UTP y candidato al Congreso en 2016. ¿Cómo está, señor? Muchas gracias por venir al programa. Encantado, muchas gracias por la invitación, Julián. Quisiera comenzar preguntándole sobre el fallecimiento del Papa Francisco, un papa argentino. ¿Cómo ve estas elecciones del cónclave que se van a hacer el 7 de mayo? El 7 de mayo comienza. Primero decirte que la partida del Papa Francisco nos ha dolido a todos. No es el primer papa carismático en la Iglesia, pero sí es el primer papa trascendente en sus objetivos de reforma de la Iglesia. Yo siempre he dicho que nunca lo he visto como un papa progresista, pero sí reformador, y la gran diferencia es que el progresismo tiene una cuota asociada a la ideología. Si uno mira a Francisco, ha sido muy fuerte en decir que no puede haber sacerdotisas en la Iglesia. Eso no lo vas a ver en un progresista. Francisco se ha pegado mucho al Evangelio. Lo que pasa es que Francisco, cuando dijo que los homosexuales deben ser bendecidos, las parejas de homosexuales, saltó hasta el techo el mundo entero conservador, y él respondió con sabiduría: si tienes a tu perrito, yo lo bendigo, y si te compras un auto nuevo, también lo bendigo. ¿Cómo no voy a bendecir a seres humanos? Eso fue extraordinario. Entonces yo creo que Francisco es un papa trascendente, el primer argentino, el primer latinoamericano, un punto de quiebre en el magisterio de la Iglesia, pero manteniendo pétrea, incólume, el Evangelio de Jesús de Nazaret, que esto es lo más importante. No hay magisterio que no sea a partir del Evangelio. Y el acto constitutivo de la Iglesia a través de los tiempos se ha mantenido incólume, santa, sí, con algunos prelados que han tenido sus fallas, pero la Iglesia se ha mantenido, y Francisco creo que ha sido ese papa revolucionario en ese nuevo eco de la Iglesia. Se enfrentó a la curia romana. Aparte que nombraba cardenales en lugares también que no eran inhóspitos, ¿no? Son 118 los nombrados por él, creados por él. Entonces hay una enorme expectativa luego de su fallecimiento, de sus exequias. Hay enorme expectativa en el cónclave, conclavo cerrado, que comenzará el 7, como sabes, de mayo, y vamos a ver la orientación que vaya a tener el próximo Papa, sumo pontífice. Pero yo estoy persuadido de que este derrotero, este camino que la Iglesia está llevando adelante en su trabajo de reforma, no te digo que es como la contrarreforma frente a Lutero, Calvino, Juan Wycliffe, no te digo eso, pero sí es una reforma para el mundo de hoy que tanto se ha necesitado. Yo he escuchado dos opiniones distintas conforme al cónclave y las elecciones que habrán, porque no son democráticas, sino es el espíritu de Dios, ¿no? El que elige. Pero no son los cardenales en el cónclave que votan. No, por supuesto, eso lo dije la semana pasada, y yo en tu programa lo quiero explicar brevemente. Lo que pasa es que es democrático el acto eleccionario como tal. Los obispos, tú sabes que ahora la congregación de la última reunión ha decidido que todos voten. Entonces ellos van a votar, y la elección del Papa va a significar números. Pero claro que sí. Pero ¿por qué no es democrática en términos de la ciencia política, como va a ser la elección de abril del 2026 para quién será presidente del Perú, donde la voluntad es humana? Aquí la voluntad no es humana, la voluntad es de Dios, que inspira en cada uno de los prelados, de los purpurados, para que voten porque Dios quiere. Y esto
lo decimos desde la fe, y está en el magisterio y está en la doctrina social de la Iglesia, y por eso es que una vez elegido Papa, entonces no es que bien que todos hayan votado, es que Dios inspiró a todos. Eso dice el Evangelio, dice el magisterio de la Iglesia, y por esa razón es que una vez ungido Papa, se convierte en santo, pues, Santo Padre, porque tiene esta virtuosidad que viene de la voluntad de Dios. Por eso es que no es una elección en términos humanos, como lo hemos visto, lo que aprendimos de Grecia, de Roma, ese tipo de elecciones. No, aquí no es voluntad humana, sino voluntad de Dios que inspira en hombres que se instrumentalizan para elegir al representante de Jesús de Nazaret en el mundo. En la tierra, claro. En la tierra. Realmente. Sí. Bueno, ahora quiero comentarle porque mencionó las ideologías, Sí. ¿no? Quiero comentarle si es que ve que las Naciones Unidas y otras organizaciones están sufriendo una especie de ideologización mundial. Sí, mira, yo estoy yendo a Naciones Unidas seguido, estoy participando en el marco de la cuarta comisión, viajo siempre en octubre, he viajado los últimos 3 años, 2 años y en el 2018, y entonces, pero no te lo digo por la cuarta comisión, que ve asuntos asociados a territorios no autónomos, ¿no? Sino más bien, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos. Es decir, un Consejo de Derechos Humanos que ha estado dominado, por eso cambió de comisión a consejo, por una evidente transversalidad ideológica. Se habla mucho de la gobernanza planetaria. Yo digo siempre a mis alumnos, ¿cuál gobernanza planetaria? El gobierno es un elemento constitutivo del Estado, como sabes. Gobierno, pueblo y territorio. Gobierno global es una contradicción, porque nadie manda en el mundo en términos jurídicos. Entonces, eso he visto, y hay mucho en la Iglesia, mucho en Naciones Unidas, hay mucho proceso ideologizado. Por alguna suerte, en el año que ha terminado, 2024, felizmente el Consejo estuvo presidido por Marruecos, que le hizo un gran punto de quiebre a esta visión ideologizada, y más bien fue muy objetivo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Yo mismo he participado en el retiro del Consejo de Derechos Humanos ahora hace poco en Rabat. Entonces yo creo que le hace mucho daño ya a las Naciones Unidas, que es el foro político por antonomasia, creado en 1945, que tengamos corrientes en el sistema internacional de relativización del concepto de la soberanía en todas sus magnitudes. Relativización de Fuerzas Armadas, relativización de fronteras nacionales, relativización de conceptos propios asociados a las facultades intrínsecas de los estados para decidir sus destinos, relativización del concepto de democracia. Total, ya entonces la que decide sobre la vida interna de un estado es las Naciones Unidas, claro, y ya no los propios estados. Entonces hay una superposición de las relativizaciones. Mira la Unión Europea. La Unión Europea hace un mes se empezaron a alistar porque pensaban que iba a haber una guerra producida por Rusia que los iba a atacar. Y hace 2 días hubo un apagón, yo saqué una columna, Europa en tinieblas. Desde Bruselas hay una suerte de acto mandatorio sobre cada uno de los países de la Unión, que son 27. ¿Dónde se ha visto eso? Los países, cada uno tiene su ratio soberana y deciden de manera unilateral. O sea, se han ido mucho más allá de esto que fue exitoso, el tema económico de la integración, el territorio Schengen, qué sé yo. Pero, coto, por favor, coto. Los estados son soberanos y la pandemia nos ha demostrado ya que los estados son soberanos. Mira qué pasó con la pandemia. Todo el mundo empezó a cerrar fronteras nacionales, ¿no es cierto? Por el tema de esta enfermedad. Y entonces se miraron los rostros a través de todos los países. Y eso es lo que hay que privilegiar. Soberanía del Estado, que es fundamental en un mundo de mucha relativización.
Hablando justo de eso, ¿qué le parece que Trump haya quitado las contribuciones monetarias a la OMS? ¿No? Y aparte sobre sus deportaciones, Sí. sobre que está utilizando la cárcel de Bukele en El Salvador. A ver, ahí hay varias cosas, ¿no? No, yo creo que Donald Trump, todo lo que está haciendo es parte de una estrategia muy bien planeada, porque aquí no hay nada hecho de casualidad, es cuando se tiene un plan. El plan de Estados Unidos de Donald Trump es que Estados Unidos recupere espacio de liderazgo unipolar que estaba perdiendo, o está perdiendo. Se le acercan primero China, detrás India y detrás Rusia y así sucesivamente. Han decidido que eso no vaya a pasar. Los demócratas estaban cediendo, los republicanos le ponen coto. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Lanza aranceles con látigo, habla de lo que ya hemos visto, Groenlandia para Estados Unidos, Canal de Panamá para Estados Unidos, Golfo de América, todo lo que ya hemos venido diciendo. Y todo eso es estrategia. Y entonces vemos a un Estados Unidos de América que quiere liderazgo, se pone fuerte. Y esa fortaleza de Estados Unidos tiene que darle un resultado. Todavía no lo hemos visto, eso es verdad. Pero le va a dar un resultado. Y ese resultado dirá entonces que Estados Unidos se va a diferenciar de China, porque no obstante que China es un país rico, Estados Unidos es el poderoso. Mira la enorme diferencia. Y esa diferencia cualitativa profunda es la que le permite a un Estados Unidos que le debe a todo el mundo, también que, como es el acreedor porque todo el mundo le debe, saca sus aranceles altos y los pone según sus antojos. Todo esto parte de un plan, repito, muy bien trabajado, que le va a dar resultados, es lo que aspira el núcleo duro estadounidense, para recuperar ese mundo unipolar del pasado que siempre ha tenido Estados Unidos de América. Yo veo eso. Claro. Hablando más bien sobre Estados Unidos y China, y que los demócratas estaban cediendo, ¿por qué el Perú estuvo tan cerca de China desde la pandemia, contando de que Estados Unidos es el mayor inversor y, digamos, China es el mayor socio comercial, ¿no? Que son cosas distintas? Totalmente distintas. Y yo creo por eso es porque nos falta visión de política exterior y visión de Estado. Acá en el Perú no hay política exterior. ¿Qué cosa es política exterior? Como decía Carlos García Bedoya, ¿no? Una mirada ultraactiva pensando en el interés interno, proyección externa del país. Cuando yo me inicio, comienzo mis trabajos profesionales desde muy jovencito, como tú, en la Cancillería, siempre aprendí de que el Perú no podía encamotarse, ya vamos a decirlo así, encamotarse con un solo país. El Perú está en un eje geopolítico que tiene que diversificar estratégicamente su relacionamiento. Bueno, nos hemos encamotado con China. Claro, nuestro primer socio comercial, todo China, China, China. ¿Y qué produce eso? Celos. Ahí está, los celos. ¿Y los celos de quién? De quien siempre va a estar en el eje geopolítico peruano, que es Estados Unidos de América. Los chinos están al otro lado del mundo. Y yo creo que eso no ha sido estratégico. No estoy diciendo que dejemos a China, cuidado con eso. No estoy diciendo que seamos como Panamá, que rompió los papeles del acuerdo con China una vez que terminó el encuentro entre Marco Rubio y el presidente Mulino. No digo eso, pero sí creo que deberíamos tener una mirada más equilibrada para que el Perú pueda dosificarse con Estados Unidos de América y ofrecer variantes. No es casual ya que Estados Unidos de América nos impusiera 10% de aranceles a las importaciones, ¿no es cierto? Todo lo que entra a Estados Unidos, y al poquísimo tiempo, a las horas, lo suspendiera. Eso no es casual, eso es un mensaje. Es un mensaje, como un asusto, ¿no? Es un mensaje. Entonces, ¿dónde está la estrategia peruana? Primero, interpretar el mensaje. Y segundo, sentarse en una mesa con Estados Unidos sin pelear, porque siempre vamos a perder. No podemos perder como un hegemón. Cuidado con eso. Si Estados Unidos se levanta, comprenderás que el TLC que tenemos con Estados Unidos, si algo pasa, no lo va a afectar a Estados Unidos, sino al Perú. Entonces tenemos que tener mucho equilibrio y empezar a ofrecer a Estados Unidos otras variables como se le ha ofrecido en su momento a China.
Yo creo que ese es un éxito que hay que mirarlo con mucha inteligencia emocional de Estado. Y eso significará que el Perú tenga una visión multilateralizada de sus relaciones internacionales, de su política exterior, con todos y con ninguno. No es que nos lavemos las manos, no, es diversificar, porque la naturaleza de nuestro relacionamiento internacional está para eso. Ya acabaron los bloques del pasado, comunistas, capitalistas, ya eso acabó. Diversifiquemos nuestro plan de externalización, y para eso hay que trabajar denodadamente, porque no se está haciendo, ¿no? Acerca de la diplomacia que usted mencionó también, ¿cómo ve el nivel de la diplomacia actual? Porque antes teníamos, por ejemplo, un Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Un Javier Pérez de Cuellar. ¿Cómo es la diplomacia ahora? No, yo te digo una cosa. Yo, primero, que tengo mucho respeto por el servicio diplomático peruano, que es distinto a la acción diplomática de la política exterior. Te explico rápidamente. El canciller de turno puede ser un canciller que viene de las canteras del servicio, o sea, un diplomático de carrera, como puede ser un experto en relaciones internacionales, un internacionalista. Tienes varios en el camino. No tiene que ser necesariamente diplomático. Pero por supuesto que no, y mirarlo así es un error. Sí. Pero el tema central es que nuestro servicio diplomático es de primera. Yo vivo agradecido con el equipo que trabajé. Yo llegué a la Cancillería, como a todos los conozco, son casi 20 años. Les conozco hasta el alma a muchos de los que hoy son embajadores. Wow. He crecido en la Cancillería, entonces los conozco a todos, o prácticamente a todos. Entonces, creo que son un personal idóneo, capaz, pero necesitan el ánimos, el olfato político que lo debe poner el canciller de turno. Entonces, cuando el canciller de turno no tiene feeling político internacional, los demás reciben instrucciones, no van a hacer nada que no diga el canciller. Entonces, últimamente nuestra diplomacia no ha tenido, digamos, una perspectiva de política internacional. Nos hemos quedado muy reducidos. No hemos querido mirar la grandeza que tú hablabas de Víctor Andrés Belaúnde, de Javier Pérez de Cuellar, de un jurista como José Luis Bustamante Rivero, que fue presidente de la Corte Internacional de Justicia en el ámbito jurídico, y Carlos García Bedoya, que mencionamos hace un instante, Alberto Ulloa Sotomayor, Gonzalo Fernández Puyó, Juan Miguel Bácula, gentes de primer nivel. Yo tuve la suerte de trabajar con estos últimos, Arturo García García, cancilleres. Yo era muy joven cuando trabajaba con ellos en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, en la Cancillería. Aprendí mucho de ellos. ¿Cómo llegó a trabajar para ellos? ¿Cómo llegó a la Cancillería? Yo llegué a la Cancillería porque me tocaba hacerse SIGRA, Derecho, bastante joven. Pero antes de hacerse SIGRA ya estaba dando mis primeros pasos por Cancillería, dando vueltas como estudiante de Derecho en San Marcos. Y me vinculé rápidamente con la Dirección de Asuntos Jurídicos, y ahí emprendí mis caminos y terminé mi SIGRA y me dijeron: te quedas. ¿Cómo te quedas? Gracias. Y me quedé en planeamiento estratégico, siempre trabajando, y luego pasé a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que es la centenaria institución que ha tenido a una playa de diplomáticos y de juristas a la que con los años me integran. Yo ya soy miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Entonces he estado siempre vinculado, y por eso tengo mucho respeto del servicio, pero ese servicio, te repito, necesita un guía con olfato político, y eso que antes había mucho se ha perdido con los años. Por eso es que digamos, no hay reflejos en política internacional. Todos los que están en los últimos, por decirte, están pensando más en el cargo, en el fajín, que en la acción externa del Estado. Eso es lo lamentable. No, cuando tú pones un fajín, no puedes ponerte fajín para que calcules, son 30.000 soles mensuales, entonces de aquí a fin de año me quedo callado o me convierto en chicheñor. No, por lo menos Rodríguez Mackey no hizo eso, y por eso renuncié el mes y medio que fui ministro, ¿no? Pero tenemos que coadyuvar a la política exterior, que es la visión externa de los intereses nacionales
pero con visión de Estado, que es lo que se ha perdido. Hay visión de gobierno, de inmediatez, parchear nuestras relaciones internacionales, pero no hay una visión profunda hacia afuera, que es lo que el Perú necesita y requiere en estos momentos, porque la imagen del Perú, como comprenderás, está muy deteriorada, hay que decirlo. Bueno, hablando y metiendo el tema que está ahora mismo de fondo y llenando carátulas en los periódicos, el asilo de Nayib Heredia, y ahora mismo está en Brasil. Sí. Seguramente lo han llamado en un montón de canales, ¿no? Sí. Diciéndole eso. Es verdad eso, es verdad. Bueno, lo quería preguntar, porque yo tengo una duda, porque acá hay una variedad de opiniones. Dicen, el Tratado de Paracas dice una cosa, la Constitución, artículo 36, dice otra cosa. ¿Qué cosa seguimos? Lo que dice, obviamente, la Constitución, ¿no es cierto? Yo en estos momentos voy a acabar todas tus dudas, y porque el derecho no es para dudar, es para decir las cosas como son. Mira, la Convención de Caracas, que es un tratado que lo acabas de mencionar, en su artículo 3 es verdad que dice, no es lícito conceder asilo a quienes tengan carácter punitivo, delincuentes, procesados, condenados. No es lícito. Pero ese mismo primer párrafo de ese artículo dice, salvo si reviste de carácter político, que es lo que nadie quiere decir, quizá por algún tema político. ¿Te das cuenta? O sea, no dice la excepción, salvo la naturaleza política. Y ese salvo la naturaleza política está amarrado al artículo 4, que dice que la calificación del delito lo tiene el Estado asilante, o sea, Brasil. Claro, él decide si es que es un delincuente o no. Exactamente. Entonces, mira cómo se despeja tu duda. Brasil ha decidido que la señora Heredia no es una delincuente, por más que para todo el Perú lo sea. ¿Qué cosa es para Brasil? Una perseguida política. Entonces, ¿qué hizo el Perú? Artículo 36 de la Constitución Política, que te lo voy a leer, dice, el Perú reconoce el asilo político, la institución del asilo político. Punto seguido, dice, ¿no? Acepta la calificación de asilado, ¿no es cierto?, que dicta el gobierno del Estado asilante. O sea, aceptamos la calificación. O sea, no tenemos nada que hacer. Ya, si aceptamos la calificación, aceptamos lo que Brasil diga. ¿Y qué significa eso en buen romance? Que el Perú tiene que entregar salvoconducto para que la señora Heredia deje el territorio nacional, porque el objeto del asilo no es que se quede en la embajada, como se quedó Víctor Raúl de la Torre porque Rodríguez no le dio salvoconducto. Y la gente se está ahí, ¿no? Pero es lógico, entonces la idea es que deje el territorio nacional, por eso hay que decir las cosas con objetividad. Siempre lo digo a mis alumnos y en todas partes, el gobierno del Perú, guste o no guste, ha procedido de acuerdo al derecho internacional. ¿Te das cuenta que no soy político? Porque si fueran los políticos que hay en estos momentos en el medio, no se quedarían callados porque dicen, no conviene decir eso, tenemos que atacar al gobierno. Tontos, ¿no? Tenemos que enseñar a la gente a decir las cosas como son, como es. Y si hay algo que la Cancillería hace mal, ya tú me vas a ver a mí primero en salir, porque me enseñaron a ser objetivo y decir las verdades. Entonces, yo creo que el canciller del Perú, y en realidad el Estado peruano, procedió conforme al derecho internacional. Y hay que decirlo abiertamente, porque quedarnos en decir, no es posible que el Perú haya dado el salvoconducto a una delincuente que está procesada, ¿cómo es posible? Se engaña a la gente, se le confunde, eso es demagogia. Digan pues la última línea de ese primer párrafo, salvo el carácter político que lo define el artículo 4, que se condice con la Constitución política. Se acabó ya la duda, porque es puro derecho internacional. O sea, lo que le pasó a Alan García cuando intentó asilarse fue que le negaron, simplemente. Exactamente. Alan García entró en la embajada de Uruguay. Mientras estuvo en la embajada estaba protegido en su calidad de huésped. ¿Qué dijo Uruguay? No hay asilo, doctor García. Y García tuvo que dejar la misión. Y ya está. Porque es una facultad del Estado asilante si concede o no el asilo. Meses después ya vimos lo que le pasó a Alan García, que sigo creyendo que fue inducido a un suicidio. Ahí hay cuitas que resolver. Y eso no estuvo bien. Él tomó una decisión porque
a mi juicio, fue prácticamente muy- estaban buscando acorralarlo. Sí, la prensa estaba ahí, enfrente de su casa. Yo hablé con él Dejaron entrar también, una ¿no? semana antes. Tuve la suerte, él me enseñaba a mí en la maestría de la Universidad San Martín, de donde yo había egresado antes, maestría de gestión pública, relaciones internacionales, la mía era relaciones internacionales, y tuve oportunidad de conversar con él. De hecho, él me había invitado para escuchar el fallo de la Corte de La Haya en el año 2014. Hablamos un poco y la semana siguiente se fue, ¿no? Ya lo reemplazó Hugo Neira, pero fue una pena. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que sigue siendo un pendiente que tendrá que resolverse. Dejen a García que descanse en paz. No están revisando sus teléfonos, sus cosas, porque eso es un faltamiento de respeto a primero un hombre que ya no está, a un hombre con una moral que el juicio de valor lo hace la historia, pero que hay, repito, cuitas por resolver a la luz de su fallecimiento. Opino lo mismo. Sí, opino lo mismo. Quiero hablar también sobre Javier Milei. ¿Qué le parecen las medidas que está optando allá en Argentina? No, yo creo que Javier Milei ha salido con la espada desenvainada porque era lo que le correspondía a una Argentina que se estaba cayendo a pedazos. Claro, necesitaban un outsider, ¿no? Sí, claro. Un outsider. Argentina se caía a pedazos. Yo he ido a la Argentina, estaba muy mal. Y con unos cuantos dólares te paseabas en Argentina con tranquilidad. ¿Aún se puede todavía? Aún se puede todavía, cada vez menos, porque está recuperando el presidente Claro. Milei. No, pero eso no va a tardar tiempo, tarda pues años. Puede tardar, pero digamos, mira, en economía, una de las bases fundamentales para el éxito es, de un lado, la especulación, porque la especulación juega y mucho, pero de otro lado, la credibilidad, la confianza. Y yo creo que Javier Milei está trabajando muy seriamente, está provocando que el sistema financiero internacional le crea, y por eso vienen los empréstitos, las ayudas. Y creo que eso es importante, más allá de que tenga sus actos dislocados, a veces irreverentes en algunos temas, ¿no? Pero yo siempre me fijo en la mirada de Estado. Su acercamiento y sus afinidades con Donald Trump, también otro irreverente, ¿no es cierto? Antipático, pero que está haciendo las cosas que esa visión estadounidense del mundo tiene. Entonces hay que mirarlo como hombre de Estado. Y yo creo que Javier Milei está en esa tendencia de recuperar una Argentina que desde los tiempos de la Rúa, los dos Kirchner, el kirchnerismo y el último Fernández, llevaron al subsuelo a Argentina, tenemos que decirlo abiertamente. Argentina ha sido un país del primer mundo, al comienzo del siglo XX, o al final de los tiempos de Sarmiento, por favor, una Argentina extraordinaria. Y tiene que recuperar ese espacio Argentina, un país lindo, con mucha gente muy querida por mí también. Y sobre Bukele, Nayib Bukele de El Salvador, también necesitaban, no un outsider, porque yo tengo entendido de que él ya participaba en política antes, Sí. ¿no? Pero pues lo ha convertido en uno de los países más seguros del mundo, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que Bukele tiene algo que le falta a gran parte de América Latina: decisión. Mucha decisión. Mira, el drama histórico en América Latina es la ausencia de toma de decisiones. Se mueren de miedo, les tiembla las piernas, las manos, todo les tiembla a los políticos. Yo no sé por qué tienen poder. Cuando uno tiene poder, tienes que tomar decisiones. Permíteme decirlo, cuando yo fui canciller, tomamos decisiones. Acabamos con el grupo del RAS, esta autoproclamada República Árabe Saharaui, asociada al terrorismo internacional, que hoy día está siendo confirmado si mira las redes. ¿Cómo era posible que el Perú tuviera relaciones con un grupo terrorista? Lo acabamos en un santiamén. Wow. Nadie lo había hecho. Los dos cancilleres anteriores, que a mis antecesores, por mantener el fajín, ahí estaban. Pero así es, pues, hay que tomar el toro por las astas, el tema de la Convención del Mar, el tema de Escazú, ¿ah? Entonces yo creo que Bukele ha hecho y sigue haciendo cosas importantes, por eso tiene el alto porcentaje de aceptación ciudadana,
que está en las cárceles, allí mete a todos a las maras. Bueno, es que el país necesita tranquilidad y paz. Yo he dicho que en el Perú, que ojalá tengamos un presidente que aplica la pena de muerte, porque la pena de muerte es necesaria para disuadir. Pero desde que yo le estoy en derecho, dice que sí, que no, para ser menudo. No, pues, hay que cambiar drásticamente. El Perú necesita cambios, pero se mueren de miedo también. Y ahí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí está el Pacto de San José de Costa Rica. No, el Perú si se va, lo van a sancionar. ¿Por qué lo van a sancionar si está estatuido en el artículo 78? Cuentas un año del preaviso y después del año del preaviso ya estamos fuera. Además creo que Estados Unidos no está en el Pacto de San José. No está, Estados Unidos no está, no es parte del pacto, no es parte de la corte, Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? He dicho de varias formas que en el marco subregional andino ya tuviéramos una corte de derechos humanos subregional andina, concertada con Bolivia, con Colombia, con Ecuador, y ya tenemos supranacionalidad, que sí creo que es importante tenerla, pero para eso pues hay que consensuar y hay que trabajar y hay que tener una mirada profunda. Yo estoy persuadido que eso va a contribuir a ir alineando el destino del Perú. Es un trabajo paralelo, no es el único, pero mira, para acabar con lo que vemos en las calles, la anarquización del país, la criminalidad en alza, que nadie la detiene, eso no puede continuar en el Perú. No, el Perú no se merece eso, necesita orden. Y la clase política que tenemos hoy día, que es una clase política tradicional, ¿no es cierto?, a su casa, para dar paso a una clase política proactiva, que no tenga sino un único norte: transformar el país. ¿Qué opina que ahora va a volver la bicameralidad? Bueno, yo siempre estoy de acuerdo con la bicameralidad, porque es importante tener filtros, pero yo sí tengo que decir algo. Yo soy muy respetuoso de los referéndums. Los mecanismos de participación ciudadana le permitieron a la gente salir a un referéndum convocado por el presidente Vizcarra, ¿no es cierto?, ¿no?, que Vizcarra también le debe al país, los 200.000 muertos, cuidado con eso. Bueno, y entonces se votó para que no haya bicameralidad y para que no haya reelección de congresistas. Acuérdate conmigo. Mira, que no haya reelección de congresistas. No haya reelección de congresistas. Entonces, ¿qué ha decidido el Congreso? Al acto marginal, lo que dijo un referéndum, primero aprobó la bicameralidad. Estoy de acuerdo con la bicameralidad, por favor. Porque la población no lo pero el pueblo dijo otra cosa, ¿ya? Y segundo, en cuanto a la reelección, los que hoy son congresistas, que me escuchan y les tengo aprecio, pero ya usted sabe que Rodríguez Mackey habla de frente, ahora van a postular, pero ya no van a ser congresistas, sino senadores y diputados. Entonces, como ya tiene otro nombre, ya no hay reelección. Pero ¿qué decía el espíritu del referéndum? Que no querías ver la misma cara. Entonces, seamos claros. Entonces, yo creo que no vamos a llorar sobre leche derramada. Ya está digamos, va a haber senadores y diputados, y vamos a tener esa porción en el Congreso de la República, y ojalá que el trabajo congresal pues responda a los objetivos del país y no a esto que estamos viendo de jugar con el Poder Ejecutivo para subsistir los dos, para llevarse bien y cada uno cuidarse. Ese no es el objetivo de un Congreso. Un Congreso tiene que tener moral política. Si el Poder Ejecutivo está mal, el Congreso debe salir al frente. Pero eso se acabó hace buen tiempo. Tenemos que sacar un contubernio que no podemos tapar el sol con un dedo y desconocer esta realidad que no es un ejemplo de nada para la sociedad peruana. Acerca de Edmundo González, ¿no?, el presidente legítimo de Venezuela, ¿no lo ve un parecido, un paralelismo de lo que pasó con Odría y Haya de la Torre, que tuvo el error de dejarlo ahí asilado y no mandarlo a otro país?
En cambio, Nicolás Maduro sí seguramente prefirió que Edmundo González saliera del país, porque era un propenso a ser un líder y derrocarlo, ¿no? Mejor y le beneficiaba sacarlo del país, ¿no? Sí, yo conozco a Edmundo González, somos amigos, hemos hablado, nos hemos escrito. Le he deseado siempre lo mejor. Él salió del país porque estaba amenazado, tenía que salir. Pero digamos, mira, se diluyó luego el camino a conseguir el objetivo final. Y es que él solo no puede hacer todo, pero digamos, tuvo otro momentum distinto al de Aya de la Torre. Aya de la Torre, pues, son politicón, uno de los políticos más extraordinarios que ha dado el continente. Son distintos. Edmundo, un diplomático que entró en política porque todos los candidatos de la oposición, Maduro los iba sacando del camino, ¿no? Pero yo creo que Venezuela necesita un proceso endógeno para poder revertir la situación, con militares democráticos que quieran voltear la torta en su momento y con el apoyo exógeno sin duda, pero nada de invasiones, ¿eh? No creo que ese sea el camino. Endógeno, desde adentro, para acabar con la dictadura. Hay que reconocer, que esto tampoco le va a gustar a nuestros amigos, que Maduro se ha apoderado, está en el poder. Tremendo sátrapa que gobierna Venezuela, intimida todo el tiempo y con apoyo exógeno se mantiene en el poder. Y eso es una pena. Creo que el camino de Venezuela todavía puede tardar algo más, y seguramente un proceso interno endógeno que constituye incluso un levantamiento insurgente que produzca guerrillas. Es que hay que decirlo, porque las guerrillas no es sinónimo de comunistas, no. O la insurgencia no es sinónimo de comunismo, quiero decir, no. También los pueblos se levantan contra quienes tienen el poder, que lo usurpan. Y eso es lo que le pasa a Venezuela con Maduro. Ahora, ¿qué piensa acerca de eso? De que Venezuela es un país con dictadura y que siguen luchando para que se vaya. Mientras tanto, las dictaduras de Nicaragua y Cuba se han perpetuado y la gente ya no tiene necesidad de luchar. ¿Por qué sucede esto? Yo creo que... ¿Se han rendido prácticamente? No, yo no creo eso. Yo creo que el aparato funcional draconiano de la dictadura es feroz. Yo escribí un artículo en su momento, la primavera cubana, cuando salieron a La Habana la gente a las calles, que hizo Díaz-Canel por orden de Raúl Castro y su séquito. Empezaron a buscar, a perseguir a todos los líderes y hoy están en las cárceles. Apagaron todo. O sea, un control, el partido tiene 1000 ojos, controlan todo. O sea, wow. Hay un trabajo sinuoso, detenido, que les ha permitido a ellos mantenerse en los años que están en el poder. No hay otra explicación. No creo que sea un pueblo flojo, ocioso o, digamos, que no tenga ganas. Yo lo que creo es que hay una intimidación con trabajo draconiano muy fuerte, que hace que sepan ellos que es la única fórmula para mantenerse en el poder. Porque si salen, o van a la cárcel o terminan muertos. Entonces ellos van para mantenerse en el poder. Me contaba usted que viaja de vez en cuando a las Naciones Unidas. Estuve en Naciones Unidas el 2024 y el 2023 y voy pues, precisamente, y te agradezco la pregunta, por el tema del Sáhara, el Sáhara Occidental, que es el espacio meridional de Marruecos, un espacio del territorio de Marruecos que forma parte de la integridad territorial de Marruecos, que precisamente el Polisario, que surgió contra la ocupación de España en su momento, que nos tuvo como colonia, luego se volteó la torta y con apoyo de Argelia se fueron contra Marruecos. Eso estuvo muy mal. 50 años, este año son 50 años de la Marcha Verde. Está en un proceso de una normalización extraordinaria, porque hay toda una propuesta de Marruecos a partir del principio de autonomía para la gobernanza intraestatal, sin soberanía, carácter administrativo,
¿no es cierto?, para los saharauis, que conozco muy bien, acabo de estar con ellos en la reciente reunión en Canarias. Y entonces, claro, hay una predisposición planetaria de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, que siempre fue marroquí, como lo dijo la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, y apoyar abrumadoramente la autonomía presentada por Su Majestad el Rey Mohamed VI en el año 2007. Entonces, ese es un camino importante que hay que seguir apoyando. Y el Perú, que en su momento rompió, cuando yo fui canciller, con la RAS, y que luego Castillo retrocede, por eso me retiro del gobierno. Esto no está bien, me retiro. El gobierno actual hay que reconocer que suspende. Entonces, a la suspensión, el gobierno de Perú creo que debería dar el paso de ir con la corriente mundial, de reconocer la soberanía sobre el Sáhara Occidental, de apoyar la propuesta de la autonomía presentada por Marruecos y de abrir un consulado en Dakhla o en Ayun, que es un acto impectore, ¿no es cierto?, con un país importante, el más importante del norte africano, que tiene una proyección internacional de primera. Eso es lo que debemos hacer. Eso es pues lo que nos está faltando, el reflejo para mirar el mundo, ¿ya? Pero mira, qué linda conversación hemos tenido, ¿eh? Muchas gracias por venir, señor Miguel. No, muchas pues gracias. A ti te agradezco Gracias. mucho por la invitación. Y muchas gracias a todos también por verlo. Muchas gracias por vernos.